Magdalena Soto llegó a la hacienda de los Espejos cuando el calor ya había matado el día. El camión que la llevó desde el pueblo se detuvo en un polvo que tardó minutos en asentarse, como si la tierra misma resistiera su llegada. Ella bajó con un petate de ropa, los papeles de la herencia doblados en el bolsillo del vestido negro y los ojos fijos en lo que quedaba de aquella casa. 32 años llevaba viva, y 31 los había pasado en el silencio de un matrimonio que nunca fue conversación. Su marido, Aurelio, murió hace 3 meses, una pulmonía rápida, sin despedidas. Lo enterraron en el cementerio de San Miguel, junto a 2 hijos que nacieron azules. Ella no lloró en el entierro. Lloró después, sola, en la cocina, mientras calentaba agua para el café que ya nadie bebería. La herencia llegó en forma de una carta de un abogado en Hermosillo, un hombre que Aurelio nunca mencionó. La hacienda de los Espejos, decía la carta, había pertenecido a su abuelo paterno. Después de la revolución, los campesinos la abandonaron. Los federales la saquearon. El tío de Aurelio murió sin hijos. Por ley de sucesión, la propiedad era suya, y ahora era de ella. Magdalena necesitaba un lugar donde respirar sin que el aire oliera a muerte. La hacienda se levantaba sola en el desierto, a 30 kilómetros del pueblo más cercano. Las paredes de adobe estaban agrietadas como la piel de un anciano. El techo había cedido en 3 lugares. Las ventanas eran hoyos negros. Alrededor, el desierto se extendía sin fin. Arena roja, piedras volcánicas negras, arbustos retorcidos que parecían garras. El silencio era tan profundo que podía oírse. Entró por lo que fue la puerta principal. El interior olía a polvo, a excremento de murciélago, a tiempo abandonado. Sus ojos se acostumbraron lentamente a la penumbra. Vio muebles volcados, un espejo roto cuyo marco de madera podrida colgaba de un clavo. En el suelo, cartuchos de bala dispersos. En una pared, letras quemadas a fuego. Mueran los ricos. Se movió como un fantasma por las habitaciones. La cocina tenía un comal roto sobre brasas que ya no existían. El comedor, una mesa de cedro roído por termitas. En lo que fue la sala, un piano desventurado, sus teclas como dientes arrancados, y en el piso, un retrato de una mujer con traje de encaje blanco, la foto quemada a medias, los ojos aún visibles, aún mirando. Subió las escaleras con cuidado. El segundo piso era un esqueleto, habitaciones vacías, una cama de hierro. En una pared, dibujos de niños, casas, soles, flores, hechos con carbón. Alguien había vivido allí. Alguien había sido feliz. Tal vez, o al menos había sabido qué era la inocencia. Bajó cuando el sol se convirtió en naranja, luego en rojo, luego en ceniza. Sacó una cobija de su petate, encontró un rincón en lo que fue la sala y se acostó en el suelo. El desierto hizo ruido toda la noche. Viento, animales, el crujir de la casa envejeciendo. Magdalena no durmió, simplemente escuchó, como si la tierra le susurrara algo que sus oídos aún no podían comprender. Pasó la primera semana limpiando, barrió polvo de 3 décadas, quemó maderas podridas en un fuego que hizo en el patio, tapó los agujeros del techo con láminas de metal que encontró oxidadas detrás de la cocina. Lavó las ventanas con agua que traía del pozo, un pozo profundo que aún guardaba agua clara, como si esperara este momento. En la segunda semana comenzó a reparar. Sus manos, acostumbradas a coser y moler maíz, aprendieron a clavar. Encontró herramientas enterradas bajo escombros, herramientas buenas, herramientas usadas por manos que sabían construir. Fue mientras removía piedras del patio trasero que vio algo. Una de las piedras estaba diferente, más lisa, más trabajada. No era natural. Estaba colocada encima de otras, formando una pequeña elevación, como una tumba pequeña. Magdalena la movió. Debajo había otra y otra. Un patrón, una construcción. Cavó con las manos. La tierra cedió fácilmente, como si ya hubiera sido removida antes, como si esperara ser descubierta de nuevo. Su corazón comenzó a latir más fuerte. No sabía por qué, no sabía qué buscaba,
Solo sabía que la tierra le hablaba de algo enterrado. Cuando sus dedos tocaron madera, se detuvo. Era una caja grande, de madera oscura, sellada con herrajes de hierro. Sacó polvo de la tapa. No había candado. La cerró el tiempo, simplemente. El tiempo y el olvido. Magdalena la dejó allí. No la abrió. Volvió a cubrirla con piedras, pero esa noche no durmió. Y en los días siguientes, cada vez que salía al patio, sus ojos buscaban ese lugar, como si sus pies la llevaran sin permiso de su mente. En la tercera semana, mientras recogía agua del pozo, vio a un hombre a lo lejos. Estaba de pie en el desierto, mirando hacia la hacienda. Cuando Magdalena levantó la vista, él desapareció. Preguntó en el pueblo. Un comerciante viejo, de nombre Jesús, le dijo que la hacienda estaba maldita, que después de la revolución pasaron cosas que no se hablaban, que los campesinos que saquearon la casa enfermaron, que 2 de ellos se volvieron locos, que uno desapareció en el desierto y lo encontraron semanas después caminando en círculos murmurando nombres. ¿Qué nombres?, preguntó Magdalena. El comerciante no respondió. Solo dijo: las tierras que besan sangre no perdonan a quien las pisa. Magdalena compró velas, sal y frijoles secos. No preguntó más. En la 4ª semana, una carta llegó por mano de un peón que pasaba por el desierto. Era de un abogado distinto, no el de Hermosillo. Este firmaba desde Guaymas y su letra era temblorosa, como si escribiera con miedo. Doña Magdalena Soto, he sabido que usted heredó la hacienda de los Espejos. Debo informarle que antes de la muerte de su marido, él vino a verme. Quería información sobre la propiedad. Le dije lo que sabía, pero no quiso saber más. Tal vez usted sea más valiente, o tal vez solo más desesperada. Lo que sucedió en esa tierra no fue solo saqueo revolucionario. En 1911, cuando los federales ocuparon la hacienda, encontraron algo. Algo que no estaba en los registros. Algo que el patrón, don Mariano Soto, su suegro, aunque nunca lo conoció, guardaba en secreto. Si usted está allí, si está viva, entonces ya habrá sentido la presencia. La tierra recuerda, los muros recuerdan. Y si excava, si abre lo que está cerrado, debe saber que habrá consecuencias. Pero tal vez las consecuencias de saber sean menores que las del olvido. Que Dios la proteja. Licenciado Manuel Ruiz Cortés. Magdalena leyó la carta 3 veces. Luego la quemó en una vela. Vio cómo el papel se rizaba, cómo las palabras se convertían en humo. Esa noche sacó la pala. Esa noche cavó hasta que sus manos sangraron. Esa noche abrió la caja. Capítulo 2. Las profundidades dentro de la caja, envuelto en cuero curtido y tela de lino, había un libro. No era un libro impreso, era un cuaderno de tapas de piel, sus páginas amarillentas, llenas de una letra cuidadosa, obsesiva. La escritura era de una mujer. Magdalena lo supo por la forma de las letras, por el modo en que ciertas palabras estaban subrayadas, como si quien escribía necesitara enfatizar lo que no podía gritar. Junto al cuaderno había fotografías de finales de siglo, cuando todavía se tardaban minutos en capturar una imagen. En ellas, una joven de ojos oscuros y boca seria. En algunas, junto a un hombre de barba oscura y traje de lino blanco. En otras, sola, sosteniendo a una niña. Y debajo de todo, atadas con cinta roja, cartas. Decenas de cartas sin enviar, sin firmar, sin destinatario que no fuera el propio remordimiento. Magdalena llevó la caja adentro. La puso en la mesa de la cocina bajo una vela. Sus manos temblaban. Abrió el cuaderno en la primera página. Yo, Catalina María González de Soto, escribo esto porque el silencio me está matando y porque algún día alguien debe saber lo que pasó, alguien debe saber lo que hice, alguien debe saber lo que permitieron que hiciera. Hoy es 3 de agosto de 1889, hace 3 años que estoy en esta hacienda, 3 años de ser la esposa de Mariano Soto, 3 años de vivir en un palacio que es una tumba. Magdalena pasó la página. La próxima entrada estaba fechada una semana después. Mariano me dijo que vamos a tener una bendición, que una criatura vendrá. No sé si es bendición o castigo.
Tengo 24 años y siento que tengo 100. Este desierto me ha drenado algo que no sé cómo recuperar. Las entradas se multiplicaban. Algunos días había párrafos largos, otros días solo una línea. El silencio, nada más que el silencio. Magdalena leyó toda la noche. La historia emergía lentamente, como un cuerpo sacado de la tierra. Catalina había sido la hija de un general, casada por conveniencia política a Mariano Soto, un hacendado rico, pero de dudosa reputación. La hacienda de los Espejos producía plata, pero también algo más, algo que Catalina no entendía al principio. Mariano tiene trabajadores que no aparecen en los registros, vienen al atardecer, cuando apenas hay luz. No tienen nombres, o al menos Mariano los llama por números. He escuchado, ¿dónde está el 5? ¿El 17 está enfermo? Pregunté qué significaba. Mariano sonrió de un modo que me heló la sangre. Me dijo que no me preocupara por cosas de hombres. Me dijo que una esposa buena cierra los ojos y abre los oídos solo cuando su marido habla. He cerrado los ojos, pero no puedo dejar de ver. Las páginas siguientes revelaban la verdad lentamente. La hacienda de los Espejos no era solo una propiedad agrícola, era una prisión. Mariano Soto, junto con autoridades locales, capturaba hombres, vagabundos, indígenas, campesinos pobres, y los vendía a haciendas en otras regiones. Trabajaban hasta la muerte. Sus familias nunca sabían dónde habían ido. Era un negocio tan antiguo como el continente, pero tan silencioso que parecía no existir. La verdad la descubrí por una casualidad, o por la providencia, si es que la providencia existe en este lugar. Una noche, uno de los hombres, el 7, lo llamaba, intentó escapar. Corría por el desierto cuando Mariano y sus capataces lo encontraron. Lo trajeron de vuelta, lo azotaron en el patio, donde yo podía verlo desde mi ventana. No aparté la vista, era un acto de cobardía, lo sé, pero ver el castigo era mi único acto de honestidad. Negarse a mirar era cómplice. Luego vino la parte que hizo que Magdalena dejara de respirar. Quedé embarazada de nuestra hija en 1887. Mariano estaba feliz. Sería la heredera del imperio que construía, pero yo no sabía que mi felicidad sería construida sobre huesos, que mi hija nacería bajo un techo pagado con vidas. Cuando nació María Elena, la miré y juré que nunca sabría la verdad, que nunca conocería el negocio de su padre, que sería inocente, aunque viviera en la culpa. Fue ingenuo. La inocencia no se hereda, solo la responsabilidad. Las entradas posteriores eran más oscuras. Catalina escribía sobre sus intentos de ayudar a los prisioneros, sobre cómo escondía comida, sobre cómo escribía nombres, edades, pueblos de origen, como si registrar sus existencias pudiera redimirla de permitir sus desapariciones. ¿Soy cómplice? ¿O soy víctima? A veces creo que ambas cosas son lo mismo para las mujeres como yo. Pero una entrada, fechada en 1889, cambió todo. Mariano enfermó, una fiebre que lo tiene postrado. El doctor dice que puede morir, y yo, en lugar de rezar por su recuperación, rezo por su muerte. Es un crimen, lo sé, pero es honesto. Si muere, podría hacerlo. Podría liberar a los hombres. Podría confesar todo. Podría permitir que sus familias sepan. Podría quemar los registros. Podría convertirme, al menos, en algo que no sea un fantasma en mi propia casa. Mariano no murió. Recuperó la salud. Y Catalina, en su desesperación, tomó una decisión. La siguiente entrada estaba escrita con una letra diferente, más frenética, casi ilegible en algunos lugares. Lo hice anoche. Mezclé veneno en su vino, una dosis pequeña, suficiente para enfermar, no para matar, o eso creí. Mariano pasó toda la noche vomitando. Por la mañana su corazón se detuvo. Fue rápido, fue misericordioso, más de lo que merecía. Ahora, mientras escribo esto, me pregunto si soy una asesina o una liberadora. La historia probablemente dirá que soy una asesina. Yo sé que soy ambas. Las entradas finales, escritas meses después, eran instrucciones.
Catalina había liberado a los hombres, había destruido los registros, había pagado a varios de ellos para que guardaran silencio, pero temía que la verdad emergiera algún día. Así que escribió todo, guardó todo, y lo enterró bajo piedras en el patio, donde solo quien buscara con determinación lo encontraría. Si alguien lee esto, sepa que no busco perdón. El perdón es para quienes creen en un Dios que entiende matices. Yo no creo en eso. Busco únicamente que la verdad no desaparezca completamente. Que alguien sepa que Catalina María González fue cómplice y rebel, asesina y libertadora, que vivió en la contradicción, que murió en ella también. Dejo esta herencia de horror y esperanza a quien la encuentre. Que hagan con ella lo que su conciencia les exija, que no tengan la cobardía que yo tuve, que no tengan la valentía que pagué con la vida. La última entrada estaba fechada en 1901. Catalina había muerto en 1902, según los registros que Magdalena había visto en el pueblo. Se suicidó, aunque nadie lo pronunciaba así. Se fue al desierto una noche y no volvió. Magdalena no durmió esa noche. Leyó todo 3 veces, estudió las fotografías, memorizó nombres de lugares, de personas, de pueblos donde los hombres desaparecidos probablemente tenían familias que aún los esperaban. Cuando salió al patio al amanecer, vio al hombre nuevamente. Estaba más cerca ahora. Su cara era oscura, curtida por el sol. Sus ojos eran los de alguien que ha visto cosas que no debería haber visto. «¿Quién eres?», preguntó Magdalena. El hombre no respondió inmediatamente. Luego habló, con una voz como arena rozando piedra. «Me llamo Jesús Morales. Hace 33 años, mi padre desapareció en esta hacienda. Se llamaba Aurelio Morales. Trabajaba en las minas de plata. Un día fue reclutado. Un día desapareció. Mi madre murió esperándolo. Yo crecí buscando respuestas». Magdalena sintió el mundo inclinarse bajo sus pies. «¿Tu padre se llamaba Aurelio?», susurró. «Sí». «¿Lo conociste?». Magdalena no respondió. Sus rodillas cedieron. El hombre la sostuvo antes de que cayera. Y en ese momento supo que la tierra había estado esperándola, que la herencia no era la hacienda, era la verdad. Y la verdad requería testigos. Capítulo 13. Las deudas. Jesús Morales pasó la noche en la hacienda. Magdalena le mostró el cuaderno. Vio cómo sus manos temblaban al leerlo. Vio cómo sus ojos se llenaban de algo que no era paz, pero tal vez era cierre. «Mi padre fue el 6», dijo Jesús señalando una entrada. «Catalina lo menciona aquí. Dice que el 6 intentó escapar. Dice que lo azotaron. Dice que el 6 tiene el espíritu de su pueblo. No se quebrará fácilmente». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Magdalena. «Mi abuela me lo contó antes de morir. Me dijo que el 6 era apodo de cariño, que su verdadero nombre era Aurelio, pero que los números eran las únicas identidades que los capturadores permitían. Que mi padre fue uno de los pocos que sobrevivió, que volvió después de 6 años de trabajos forzados, roto en cuerpo pero intacto en espíritu». Jesús pasó la página lentamente. Dice aquí que Catalina liberó a los hombres, que pagó para que guardaran silencio. Mi padre nunca habló de dónde había estado durante esos 6 años. Mi abuela respetó su silencio. Yo crecí tratando de llenarlo. «¿Por qué buscabas respuestas ahora?», preguntó Magdalena. «Tu padre murió hace años». «Porque hace un mes alguien llegó al pueblo, un hombre viejo, más viejo que la muerte. Dijo que había sido esclavo en esta hacienda, que sabía dónde estaban enterrados los hombres que no sobrevivieron. Dijo que la hacienda estaba siendo heredada, que tal vez, si la nueva dueña era justa, podría permitir que los muertos recibieran sepulturas debidas». «¿Dónde está ese hombre ahora?», preguntó Magdalena. «Se fue al desierto. Dijo que solo regresaría si alguien en la hacienda mostraba disposición de escuchar. Creo que ha estado esperando». Magdalena miró por la ventana hacia el desierto oscuro. Vio una pequeña luz, una vela tal vez, o una linterna, parpadeando a lo lejos. «¿Crees que debería buscar lo que Catalina ocultó?», preguntó. «No creo que debería», respondió Jesús. «Creo que tienes la obligación de hacerlo». Pasaron los días siguientes excavando.
No fue un acto solitario. Jesús envió mensajes al pueblo. Otros hombres vinieron, hombres que habían escuchado historias de sus abuelos, hombres que querían respuestas para sus propias genealogías rotas. Y el anciano del desierto llegó. Se llamaba Héctor Gimio. Tenía 100 años y tenía un día, y sus ojos guardaban el horror de 3 décadas de esclavitud. Está allí. Señaló hacia un área del patio donde la tierra tenía un color diferente. Bajo esas piedras, donde los enterraron de noche, como perros, donde Catalina fingió no ver, aunque sabía exactamente dónde estaban. La excavación reveló lo que Magdalena no quería encontrar. 7 cuerpos, 7 hombres, algunos apenas esqueletos, otros momificados por el desierto seco, sus caras aún reconocibles, sus expresiones aún congeladas en lo que fue su último sufrimiento. Magdalena vomitó, luego rezó, luego se endureció. ¿Quiénes eran?, preguntó. Héctor nombró cada uno. Dijo sus nombres reales, sus edades, sus pueblos de origen. Dijo cómo murieron: hambre, enfermedad, castigo, desesperación. Su recitación fue como un rosario, una letanía de pérdidas que alguien, al menos, necesitaba pronunciar en voz alta. El patrón decía que eran números, explicó Héctor, pero tenían nombres, tenían madres, tenían sueños, fueron borrados como si nunca hubieran existido. Magdalena busca en el cuaderno de Catalina las referencias a esos hombres. Los encontró. Catalina los mencionaba vagamente, con culpa apenas contenida. El 2 enfermó. Mariano no llamó al doctor. Dijo que era un gasto innecesario. Murió al atardecer. Lo enterramos sin palabras, sin testigos, como si nunca hubiera respirado. El 5 fue azotado por robar comida. La azotaina fue brutal. Murió en la noche, en la enfermería, bajo vigilancia, para que no escapara ni siquiera en el dolor. Cada muerte era una frase, cada vida reducida a un párrafo. Y Catalina, en su culpa, los había registrado, el único monumento a sus existencias. Esa noche, Magdalena convocó al pueblo. No fue un acto de valentía deliberada, sino más bien de inevitabilidad. Supo que no podía quedarse callada. Supo que Aurelio, su marido, el hombre con quien durmió durante 30 años sin realmente conocerlo, había sido marcado por esto, que su silencio, su dureza, su incapacidad para hablar de su pasado, eran todas cicatrices de un trauma que ella había vivido en la oscuridad. Reunió a los hombres en la hacienda, construyeron un fuego en el patio, y Magdalena leyó el cuaderno de Catalina en voz alta. Leyó las confesiones, leyó los nombres, leyó la historia de una mujer atrapada entre el poder de su marido y la impotencia de su género. Leyó sin editar, sin suavizar, sin intentar convertir el horror en algo palatable. Cuando terminó, el silencio fue tan profundo como el del desierto. ¿Qué hacemos?, preguntó alguien. Magdalena había pensado en esto. Había pensado mucho. Enterramos a los muertos debidamente, dijo, con nombres, con palabras, con la dignidad que les fue negada. Después, entrego el cuaderno a las autoridades. Y después, corro este lugar al suelo. ¿Vas a destruir la hacienda?, preguntó Jesús. La tierra está maldita, respondió Magdalena. No por brujería o por fantasmas, por la sangre que se derramó aquí. Nadie más debería vivir en un lugar donde la culpa está atrapada en las paredes. Es mejor dejarla a la arena, dejar que el desierto la reclame. Héctor sonrió. Era la primera vez que Magdalena lo veía sonreír. Sus ojos se arrugaron como pergamino antiguo. Fue lo que Catalina quería, dijo. En sus últimas entradas escribió que la hacienda debería ser quemada, que nadie debería heredar su pecado, pero no tuvo el coraje. Esperó que alguien lo hiciera por ella. Yo tengo el coraje, dijo Magdalena, porque no tengo nada que proteger. He vivido toda mi vida con un fantasma. Esta casa es la verdad de ese fantasma, y necesito que muera. Los entierros tomaron 2 días. Cada hombre fue envuelto en lino, cada hombre fue nombrado, cada hombre fue rezado, fue ceremonial, fue humano,
Fue todo lo que los esclavistas habían negado. Cuando terminaron, Magdalena se presentó ante las autoridades del pueblo, mostró el cuaderno. Explicó el descubrimiento. No esperaba justicia. Sabía que el tiempo había lavado los crímenes de Mariano, que Catalina ya estaba muerta, que la ley no actúa sobre los muertos, pero esperaba registros, expectativa que se cumplió. El gobierno local, incómodo con la exposición, creó un registro oficial. Los 7 hombres fueron inscritos como víctimas de esclavitud forzada. Se enviaron notificaciones a los pueblos donde habían nacido. Algunas familias respondieron, otras habían desaparecido, pero al menos sus nombres volvieron a existir en papeles oficiales, volvieron a ser humanos. Capítulo 4. Las cenizas. Antes de quemar la hacienda, Magdalena pasó una última noche en sus paredes. Caminó por cada habitación, tocó cada muro, escuchó el silencio que había absorbido tanto sufrimiento. No buscaba redención, sabía que no existía, pero buscaba despedida. En la habitación donde María Elena, la hija de Catalina, había dormido, encontró el pequeño dibujo de una flor, hecho con carbón infantil. La niña había vivido aquí, inocente de la culpa de su padre y de la complicidad de su madre. ¿Dónde había terminado? ¿Había sabido alguna vez la verdad? ¿O había muerto en la ignorancia como Aurelio? En la cocina, Magdalena preparó té. Luego se sentó a la mesa donde había leído el cuaderno de Catalina por primera vez. Pensó en todas las mujeres que se sientan en cocinas a esperar que sus vidas tengan sentido. Pensó en Catalina, atrapada entre el poder y la impotencia. Pensó en ella misma, atrapada entre el silencio y la verdad. Al amanecer, cuando el cielo era de un púrpura profundo que pronto se convertiría en oro, Magdalena encendió el fuego. Empezó en la cocina. El fuego fue rápido, hambriento. Las vigas de madera, podridas por el tiempo, se convirtieron en ceniza en cuestión de minutos. Las paredes de adobe, aunque de barro, ardieron porque todo arde si tienes suficiente fuego y suficiente tiempo. Magdalena no corrió. Se quedó a una distancia segura y vio cómo la hacienda se consumía a sí misma. El segundo piso se derrumbó primero, luego las paredes. El techo salió volando en chispas que parecían almas escapando. Y finalmente, la estructura completa se rindió a la gravedad, desmoronándose en un montón de escombros humeantes. Cuando el fuego se apagó, no quedaba nada reconocible, solo adobe quemado, vigas carbonizadas y el olor a destrucción propositiva. Jesús llegó cuando aún había humo. Miró los restos y luego a Magdalena. ¿Es un fin?, preguntó. «Es un comienzo», respondió Magdalena. Catalina llevaba el peso de esto en vida. Yo no voy a cargar con él en la muerte. Está quemado, está enterrado, está muerto. ¿Y tú?, preguntó Jesús. «¿Qué harás ahora?». Magdalena había pensado en esto también. No tenía dinero, no tenía propiedades, no tenía nada excepto la verdad de que su marido había sido esclavo, de que su silencio era supervivencia, de que la dignidad a veces significa quedarse callado y otras significa hablar. «Voy a vivir», dijo simplemente. «Voy a vivir en el pueblo. Voy a contar historias a quienes quieran escuchar. Voy a ser testimonio. Es poco, pero es honesto». Ella y Jesús caminaron hacia el desierto, dejando la hacienda quemada atrás. El polvo que se levantaba era gris, hecho de paredes destrozadas. El viento lo llevaba hacia el infinito. Cuando llegaron a la orilla del pueblo, Magdalena se detuvo. Se dio la vuelta para mirar una última vez. La hacienda ya no estaba. Solo había un cicatriz en la tierra donde había existido. El desierto, lentamente, empezaría a reclamarla. En unos años, nadie sabría que algo alguna vez estuvo allí. Excepto Magdalena, excepto los sobrevivientes. Excepto en algún lugar, las familias de los muertos, quienes ahora sabían que sus antepasados habían sido más que desapariciones. Eso, pensó Magdalena, era suficiente. 5 años después, Magdalena Soto murió en el pueblo de San Miguel. No murió de enfermedad, sino de vejez. Simplemente, su cuerpo decidió que había hecho lo que debía hacer. En su funeral,
Vinieron hombres y mujeres que habían escuchado sus historias. Vinieron porque ella había hablado lo que otros guardaban silencio. Vinieron porque ella había quemado lo que debería haber sido quemado años atrás. Héctor Gimio, el anciano que había sobrevivido a la esclavitud, lloró en su tumba. Lloró porque Magdalena fue la primera persona que había escuchado realmente, la primera que había transformado su sufrimiento en registro, en memoria, en acción. Jesús Morales llevó el cuaderno de Catalina a los archivos históricos de Hermosillo. Se convirtió en un documento de referencia. Académicos lo estudiaron. Historiadores escribieron sobre él. Catalina María González de Soto pasó de ser un nombre olvidado a ser un símbolo de la complicidad silenciosa de una era. Y la tierra donde estuvo la hacienda de los espejos quedó vacía. El desierto creció sobre ella. Los arbustos retorcidos volvieron. Las piedras volcánicas negras brillaron bajo el sol, y gradualmente la tierra sanó. No porque la culpa desapareciera, sino porque fue nombrada, porque fue registrada, porque alguien finalmente tuvo el coraje de mirar lo que estaba enterrado y de dejar que respirara.